buenas tardes, mi nombre es Daniel Saavedra. En esta ocasión vamos a hablar sobre la literatura quechua peruana para el tercer grado de secundaria. En esta ocasión vamos a hacer una pequeña introducción. ¿En qué consiste la literatura quechua peruana? Esta literatura quechua peruana nos va a narrar básicamente mitos, leyendas, ¿verdad? Así como también la vida social que tenían los incas, ya sean sus emociones, sus sentimientos, sus tristezas, ¿no? Y que lo manifestaban a través del trabajo del campo también, ¿verdad? Cabe resaltar que la literatura quechua ha sobrevivido a la invasión española, ¿verdad? Y tampoco, bueno, gracias a Dios no llegó a desaparecer del todo, ¿no? Y incluso se sigue desarrollando en el campo de la música. Por ejemplo, grandes escritores también como Arguedas lo han desarrollado en el siglo XX. Y cabe resaltar, ¿no? De que también durante este periodo se resaltó, pues, o destacó algunos géneros literarios, ¿no? Que vamos a ir viéndolo poco a poco en el transcurso o en el desarrollo de la clase. Muy bien, vamos a pasar básicamente a hablar ahora sobre cuáles son las principales características con relación a lo que es la literatura quechua, ¿ya? Eh, Primero, se dice que fue anónima y oral. ¿Por qué se le denomina que fue anónima? Se le dice que fue anónima porque no se empleaba pues la escritura, por ende no había un representante con relación a lo que se hacía o se decía, ¿ya? Y segundo punto importante, era anónima porque la lengua, pues, por ser básicamente el quechua, era una lengua ágrafa, ¿ya? Quiere decir que no tenía, pues, en ese entonces una determinada escritura. Y cabe resaltar que también fue colectiva porque encerraba básicamente los sentimientos de un entorno social, ¿ya? También se le dice que era agrarista y colectiva. Se le denomina agrarista porque está relacionado básicamente al trabajo del campo que los incas hacían, ¿ya? Y colectiva porque encerraba pues a un conjunto de seres incaicos. Otro punto importante es que la naturaleza cobra vida en sus relatos. Se le denomina que era politeísta y panteísta. ¿Por qué se le denomina que era politeísta? Poli viene de varios dioses, y panteístas porque tomaban a estos dioses como seres divinos y que los sacaban prácticamente de la naturaleza, o sea, tomaban al rayo, a la lluvia, a las montañas, ¿ya? Como dioses. Los incas veían a las montañas, a los rayos y a la lluvia como dioses que fácilmente los podría bendecir, como también fácilmente los podría castigar, ¿no? Cuando habían pues rayos, cuando habían truenos, los incas creían de que los dioses estaban molestos y que por ende los estaban castigando, ¿no? Cuando había escasez de alimentos también, ¿ya? Entonces, básicamente, estábamos hablando de esas principales características y tenemos más. Se dice que fue clasicista porque se refiere a que las composiciones eran cantadas por el pueblo y también habían ciertas composiciones dedicadas a los incas, ¿ya? Siempre fue básicamente colectivo, siempre era la representación de un entorno social, ¿ya? Cuando hacían estas manifestaciones o interpretaciones, ¿no? Con relación a su vida, pues quizás cotidiana, ¿verdad? Muy bien, vamos a pasar al siguiente punto. Los tipos de literatura, la literatura cortesana y la literatura popular, ¿ya? ¿Cuáles son los puntos importantes con relación a la literatura cortesana? Dice que fueron elaborados por los amautas. ¿Los amautas quiénes eran? Los amautas eran prácticamente encargados de llevar la educación a los hijos de los nobles y de los incas. Ya les daban pues, les enseñaban, les impartían las normas, ¿no? De, como por ejemplo esa famosa frase de ellos que decían no robarás, no seas ocioso, ¿verdad? Entonces, prácticamente ellos eran los encargados de llevar la educación con relación a lo que viene a ser la literatura cortesana. También se denomina que fueron de un gobierno teocrático, ¿ya? Que establecían básicamente, tenían un determinado
líder religioso y también era como un líder pues político, por así decir. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Tenemos mención a las fiestas agrarias y religiosas, ¿verdad? Estas fiestas agrarias cabe mencionar, ¿no? De que muchas veces eran bastante pues prolongadas, ¿no? Bastante extensas. Otro de los puntos importantes con relación a la literatura cortesana es que prevalece las hazañas heroicas y legendarias. Cuando estamos hablando de eso nos encerramos también o damos pie, por ejemplo, a lo que vienen a ser pues a los grandes mitos, a las grandes leyendas que tenían pues o que habían pues realizado algunos incas, ¿no? Como por ejemplo el mito pues de los hermanos Ayar, de Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿verdad? Sobre el dios también de Huarochirí, ¿no? Entonces vienen a ser prácticamente las hazañas, ¿no? De estos grandes dioses para ellos o hazañas heroicas con relación a estos tipos de personajes. Admiración a sus dioses. Lo había mencionado hace un momento, ellos tenían admiración por el cielo, la noche, la lluvia, los cerros, ¿verdad? Los consideraban como grandes dioses, ¿no? Y que podrían de repente en algún momento castigarlos si ellos se portaban mal, ¿no? Esa era la creencia del pueblo incaico. Ahora, ¿cuál es la otra diferencia de la literatura popular? Lo desarrollaron los arabicus, mencionan pues la comunidad Oayu. También se resalta lo que vienen a ser los sentimientos comunitarios en sus diversas actividades, ¿ya? Los arábicos transmiten su creación acompañado de música. Cabe resaltar que estos arabicus en la literatura popular eran aquellos, por así decir, poetas incas que se encargaban pues de realizar ciertas pues de recitar prácticamente algún tipo de poesía, ¿ya? Muy bien, pasemos a la siguiente diapositiva. En cuanto a la producción literaria, estos iban a tener tres puntos importantes, ¿no? Se iban a dividir en un género épico, lírico y en género dramático, ¿ya? Básicamente, el género épico va a resaltar qué cosa, los mitos y las leyendas, ¿ya? Desfilan pues también deidades, creadoras de transformaciones, como hombres excepcionales, ¿no? Por ejemplo, donde se busca pues también de alguna u otra manera pues cierto grado por así decir, de resaltar o revalorar lo que viene a ser la mitología o las leyendas de ese entonces, por así decir. Ahora, otro de los puntos importantes con relación al género épico, ¿no? de la literatura quechua. Decía lo siguiente, el canto quechua más antiguo nos narra sobre Viracocha, ¿no? ¿Quién era Viracocha prácticamente? Viracocha era considerado un hombre anciano, ¿no? Considerado como el hombre de los cielos, ¿no? Señor y maestro del universo, ya por así decir, ¿no? En la cual había creado pues a todos los seres, ¿no? Incluso pues había creado a la tierra, a los animales, a los seres humanos, ¿verdad? Y era el ser poseedor de todas las cosas, por así decir. Y los incas básicamente eran quien lo adoraban, ¿ya? Como ya lo había mencionado, también creó a los hombres y cuentan la historia, ¿no? De que él en un momento de ira los destruyó y prácticamente los volvió a crear a partir de la piedra, ¿no? Después dice la historia básicamente que los dispersó en cuatro direcciones, Bichama, que era el centro, hijo del sol, y su lucha contra Pachacamac, que está puesto o ubicado a la derecha, por así decir, ¿no? Es así. Entonces, otro de los puntos importantes era también con relación a la producción literaria épica, ¿ya? Era que los dioses y los hombres de Huarochirí, ¿ya? Era la expresión más fidedigna de la literatura prehispánica recopilada por Francisco de Ávila también. Esto es importante saberlo porque manifiesta, ¿no? Lo que viene a ser la expresión más importante con relación al entorno, por así decir, quechua, ¿no? El entorno incaico quechua, ¿no? Muy bien. Ahora no solamente figura lo que viene a ser ese tipo de mitología, en realidad también hay varias mitologías
¿no? Como está, por ejemplo, la leyenda de, de Pacaritampú, por así decir, ¿no? Es la historia de los hermanos Ayar, ¿no? Esto tiene básicamente un carácter histórico, ¿no? Ayar, que significa quinoa silvestre, pero algunos sostienen que deriva de Aya, que significa muerte, Cachi, sal, Uchu, ají, Auca, que significa oca, Manco, que significa jefe, ¿no? Y básicamente los personajes principales de esta famosa obra, ¿no? De los hermanos Ayar vienen a ser los siguientes. Ayar Cachi, que por así decir, queda encerrado por sus propios hermanos en la cueva de Tamputucó, por así decir, cuando intentó recuperar a los vasos de oro que había olvidado, había sido pues apresado, ¿no? Ayar Uchu, que significa pues que se convierte en cóndor. Era uno de los tipos o era uno de los hermanos que se convertía de alguna u otra manera pues en lo que viene a ser este animal, ¿no? Que viene a ser el cóndor, ¿no? ¿Qué más? También recuerdo que se encuentra lo que viene a ser Ayar Auca, ¿no? Que se convierte en estatua de piedra y la encarna y bueno, básicamente se convierte en una estatua de piedra en la entrada del Cusco, mejor dicho, y representa el nacimiento del imperio. Ayar Manco, que significa la conducción y el gobierno, ¿ya? Entonces vamos a encontrar también un sinfín de lo que viene a ser mitos y leyendas sobre el género épico de este periodo. Hablemos básicamente de lo que viene a ser esta famosa obra, Ollantay, que pertenece prácticamente al género dramático. Especie drama, está dividido en tres partes. ¿Ya? El tema principal es el poder de la monarquía imperial. El escenario en el cual se desarrolla viene a ser el Palacio del Inca, cuartel general del Antisuyo, y también las calles del Cusco, por así decir. Bueno, los personajes principales de esta obra, pues ya lo conocemos, pues Pachacútec, Tupac Yupanqui, Ollantay, Cusicuyur, Imazumac, Rumiñahui, Orco Huaraca, Piquichaqui, Wilcauma y Pitusaya, ¿verdad? Un punto importante que quería más que todo resaltar con relación a lo que viene a ser la obra Ollantay, ¿ya? Cabe mencionar de que en realidad pues hay varias versiones con relación a esta famosa obra, ¿ya? Hay varias versiones, no hay solamente una. Según algunos historiadores nos cuentan de que la primera manifestación de esta famosa obra difícilmente pudo haber sido pues traducida o interpretada porque se había encontrado en, por así decir, en una situación bastante complicada, deteriorada, ¿no? Casi no se podía leer, ¿no? Con relación a esta obra. Ahora, quiero destacar un punto importante. Se dice que el verdadero título de la obra, ya en el que aparece el más antiguo, es en realidad los rigores de un padre, ¿no? Y la generosidad de un rey. Básicamente de esto trata lo que viene a ser la obra, ¿ya? Y algunos críticos literarios del siglo XIX fueron precisamente ellos los que le pusieron pues ese título, ¿ya? Con relación a lo que viene a ser la obra Ollantay. Muy bien, pasemos al siguiente punto, que viene a ser la producción literaria lírica, ¿ya? Eh, Acá quiero destacar un punto importante. La poesía lírica prehispánica tomó dos caminos. Quiero resaltar esto que es importante. Por un lado era un canto colectivo del triunfo entusiasta, ¿ya? Y por otro manifestaba el canto íntimo de inspiración sencilla, espontánea, ¿ya? De los incas, ¿ya? Muy bien, ¿cuáles son las principales características con relación a este género lírico? Tienen las siguientes características. Habían poemas con pocos versos para ser memorizados, predominaba el simil y sus especies eran Aymoray, que significa canto a la naturaleza, Huacataiki, canto a los animales, Urpi, poesía amorosa, ¿no? Que también es
un cántico, por así decir, de carácter tipo engañoso o doloso, ya en la cual se narra la pérdida de una mujer, por así decirlo, de la madre, del representante o el protagonista de una determinada historia, por así decir. Ayataki, que significa canto fúnebre por la muerte del ser querido. Y tenemos los siguientes puntos también con relación a ello. Era que el otro género importante era pues el género dramático, y uno de los puntos que quiero yo dar a conocer es lo siguiente, que según el Inca Garcilaso de la Vega en sus comentarios reales con relación a lo que viene a ser el género dramático, sostenía pues lo siguiente. Él sostenía que no les había faltado imaginación a lo que vienen a ser los antiguos incas, no, sino por el contrario, sino que también habían desarrollado lo que viene a ser la filosofía, habían desarrollado pues también lo que viene a ser las comedias y las tragedias, ¿no? Y que sus fiestas también eran prácticamente solemnes y representaban también a algunos reyes, por así decir, que asistían también a la corte, ¿no? Estas eran básicamente algunas aportaciones que había dado o había manifestado el Inca Garcilaso de la Vega con relación al género dramático de lo que viene a ser la literatura prehispánica quechua, por así decir, ¿ya? Muy bien, ¿qué más? Ahora, quería mencionar básicamente que se les está dejando, mis queridos alumnos, una determinada tarea para que lo puedan realizar en su casa. Consta de 10 preguntas, ¿ya? En las cuales van a tener que responder y resolver cada una de ellas, y yo se los estaré revisando la siguiente semana, para ser exactos, ¿sí? Muy bien, espero de que esta clase haya sido de su agrado, ¿no? Y también haya podido enriquecer lo que viene a ser un tanto con relación a lo que estábamos hablando como tema principal sobre lo que viene a ser la literatura quechua, ¿no? Peruana, ¿verdad? Muy bien. Bueno, conmigo ya será hasta la otra semana, ¿no? Y espero de que nos sigamos viendo de alguna otra manera, pues ya sea por medio virtual, ¿no? O también pues presenciales, ¿no? En un futuro. Conmigo ya será hasta la siguiente semana. Gracias.